Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y volvemos con el tema que hablamos hace varios días atrás, acerca de si existe racismo en Estados Unidos o si existe un sistema de racismo en Estados Unidos. Bueno, sabemos, ya hemos respondido a la pregunta, realmente sí hay. Porque en todo el mundo, porque es un problema de odio y en todo el mundo hay odio. En todo el mundo existe ese problema. Incluso en las mismas leyes existe lo que es el crimen de odio. Ahora, esta gente, los supremacistas principalmente, se apoyan en la idea de que ellos son biológicamente superior a otras razas. Y vamos, ellos se apoyan por medio de la biología, este tipo de cosas. Y ese argumento lo vamos a detallar más hacia adelante. Pero ellos se apoyan en esa idea y es una cosa que, aunque ustedes no lo crean, eso incluso otras razas como la hispana o incluso la misma negra se lo ha llegado a creer, porque es algo que viene con el tiempo y es una indoctrinación que viene con el tiempo. Por ejemplo, yo puedo poner muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando un hombre sale con una mujer que es blanca, todo el mundo lo mira con admiración o hasta con envidia porque está saliendo con una mujer blanca. O si una mujer de color o que no es blanca sale con un hombre blanco, lo ve como si fuera, o sea, tú sabes, mira con el hombre que tú estás saliendo. Ojos azules, ojos verdes, alto, blanco, ¿entiendes? Entonces la otra persona lo ven como también con signo de admiración o con envidia, cualquiera de las dos. Entonces eso es algo que viene ya en la cultura de que el héroe tiene que ser de esta forma, blanco, tiene que ser rubio, tiene que ser de ojos azules, tiene que ser alto, por ejemplo. Es algo que lo vemos incluso en la película, o sea, y no solamente en la película americana, en la película hispana se ve eso. Se ve ese tipo de que ya eso es un tipo de indoctrinación que hay con este tipo de cosas. Incluso hay personas que que hay mucha gente que desea ser blanco. Y a diferencia de otra gente que desearían ser negro, pero son muy pocas personas. Yo conozco un filipino, lo he mencionado varias veces, que desea ser negro. Pero la mayoría de las personas, incluso las personas que tienen tez hispana, que tienen tez clara, creen que son blancos. Y lamentablemente, según lo que dice la lógica, no puede ser, porque si todo el que tiene tez blanca es blanco, entonces los chinos son blancos. Y los japoneses son blancos, incluso algunos de gente de Medio Oriente son blancos. Eso yo no estoy muy seguro en cuanto a eso. Simple y sencillamente porque una persona tenga tez blanca, es blanco. Ahora, estamos hablando del tema en cuanto a lo que es la superación de por qué, por ejemplo, por qué es que la mayoría de los genios son blancos, vienen de la raza blanca, la mayoría de los genios, la mayoría de la gente que se ha superado, la mayoría de los inventores viene de la raza blanca. Vamos a explicar esto por qué. Primero, yo siempre he dicho, y lo he puesto en mi canal de Facebook, antes de decir esto, otra cosa que voy a decir en cuanto a los ejemplos, hay un youtuber que se llama Eli the Computer Guy y él es blanco. Encontré ese video, para mí se me resultaría muy difícil porque yo no sé dónde está y él hace videos constantemente. Pero en uno de sus videos que él hizo, que lo pueden buscar, él dice lo mismo, él dice que hay algo con la raza blanca, de que hay más privilegio con la raza blanca, que él ha ido a otros países y no solamente en Estados Unidos, en otros países, por ejemplo en Europa él ha ido, y a él hay gente que a él no lo paran, no le preguntan su papel o lo que sea, y él ve que a otras razas sí lo paran. Por ejemplo, eso es lo que dice él, no me tienen que creer a mí. Eso es lo que dice él, que él sí lo ha visto como blanco, él sí lo ha visto, que él ha ido a otros países
Y incluso la gente se para a tirarse fotos con él. Ya sea porque lo conozcan, porque él es un youtuber que tiene como 1 millón de suscriptores. Ahora, el asunto es que lo que yo he identificado y lo he puesto en mi cuenta de Facebook es que ya casi no uso Facebook, pero yo lo puse. O sea, que esta frase es mía para que no... Porque hay gente que coge frases de uno. El asunto es que existen 2 tipos de personas. Existen personas que tienen condiciones y no tienen deseos de superación. Y hay personas que tienen deseos de superación y no tienen condiciones. Por ejemplo, hay personas que tienen deseo y no tienen las condiciones. Tienen deseo de ir a la universidad, no pueden ir a la universidad. Tienen deseo de hacer su propio negocio, no pueden hacer su propio negocio. Tienen deseo de ser celebridades, de ser famosos, no pueden ser. Hay personas que tienen las condiciones y no tienen los deseos. Hay personas que tienen las condiciones, tienen el dinero, tienen la posibilidad de ir a la universidad y no van a la universidad. Y no estudian o no hacen su propio negocio. ¿Qué pasa? Si un individuo tuviera estas 2, ese individuo se superaría indiscutiblemente. Indiscutiblemente ese individuo se superaría. Si tuviera las condiciones y tuviera el deseo, cualquier individuo se superaría. Y eso lo vemos cuando ustedes analizan los genios. Todos han tenido estas 2 cosas. Desde los filósofos griegos. Por ejemplo, yo creo que el papá de Aristóteles fue médico. O sea, que tenía una clase media, más o menos. Una clase media. Todos tenían las condiciones y tenían los deseos de algo. Todo. Por ejemplo, puedo poner el epítome del genio, Albert Einstein. Si Albert Einstein no hubiera tenido una escuela, no hubiera sido Albert Einstein como hoy en día. Si Albert Einstein hubiera nacido en un lugar donde ni siquiera se estudiaba física, Albert Einstein no hubiera sido Albert Einstein. Tal vez hubiera sido genio en otra área, tal vez, pero no hubiera sido Albert Einstein. ¿Entiendes? Existen las condiciones, existen los deseos tienen que existir cierto tipo de condiciones. Ahora, lo que está comprobado históricamente es que de entre toda la raza blanca ha sido la que más condiciones ha tenido. Eso es indiscutible. La que más condiciones ha tenido. Por ejemplo, podemos comenzar con el mismo caso de la filosofía en Europa, Grecia. La filosofía viene de la raza blanca. Bueno, o ese tipo de filosofía, porque los asiáticos también desarrollaron un tipo de filosofía y la gente del Medio Oriente también desarrollaron un tipo de filosofía. Pero esa filosofía, que es la que más nosotros conocemos, viene de Europa, la raza blanca. Y la filosofía es la madre de la ciencia y también la madre de la tecnología. Pues, o sea, ya es una ventaja grande. Otra cosa es la teología cristiana. La teología cristiana ayudó a las leyes, ha ayudado a las leyes y ha ayudado a la ética, ¿verdad? Estas son cosas sumamente importantes en cualquier nación. Y voy a poner descripciones, o sea, para para apoyar lo que estoy diciendo, lo voy a poner las descripciones. Eso es completamente importante. O sea, no es de dudar que la mayoría de los genios vienen de la raza blanca. Por estas 2 cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que los supremacistas no toman esto en consideración. Ellos dicen que ellos son biológicamente más inteligentes, más fuertes que cualquier otra raza. Y ellos se apoyan del darwinismo social. Y el darwinismo social sostiene que, bueno, que las razas evolucionaron, hubo un Big Bang. Primero comienza con el Big Bang y de ahí se encadenó un tipo de evolución
y que cada raza comenzó ahí entra el darwinismo social, de que cada grupo evolucionó de manera diferente. So, ellos dicen que ellos evolucionaron más que otras personas. Pero ya está requete demostrado que el darwinismo no es probable. Es imposible de probarlo. Comenzando por el Big Bang, está demostrado de que eso no es así. De que es imposible que vengamos de la nada. Ya eso lo ha dicho William Lane Craig. Alvin Plantinga ha hablado del naturalismo. Muchísimos filósofos. Y todavía siguen promoviendo el darwinismo. Todavía lo siguen promoviendo. Y todavía siguen diciendo que entonces los supremacistas se apoyan de ahí. Digo los supremacistas, no digo la raza blanca en general. Digo los supremacistas. Se apoyan en el darwinismo. Ahora, la historia dice lo contrario. La historia dice que esos fueron los dos factores que ayudaron a la civilización occidental, mayormente, para ponerlo en términos más generales. La civilización, eso fue lo que ayudó, la filosofía y la teología cristiana. Fue lo que ayudó. Eso es lo que dice la historia, que el cristianismo, principalmente lo que es el cristianismo, pero uno de los movimientos que más ayudó fue la reforma protestante. Y la reforma protestante eso tiene que ver mucho con el cristianismo. Volver otra vez a la fuente, a la palabra de Dios y ese tipo de cosas. Ahora, otra cosa que ha sucedido es que lamentablemente la raza blanca ha subyugado mucho a otras razas. Y eso históricamente eso se ve. Y eso en general, o sea, eso pasa en general, pero eso siempre pasa con el que tiene el poder. Yo he puesto en mi descripción un experimento que se hizo, y eso se hizo entre muchachos que todos eran blancos. Eso fue como en los 40, creo que fue. Como en los 40, los 70, que fue el experimento, el Stanford Experiment, le llamaron. Y fue un experimento de que lo que se demostró con ese experimento, que el experimento al final se criticó mucho, fue que cada vez que una persona tiene poder, tiende a subyugar a otra persona y a maltratar, que incluso de eso era lo que temían los fundadores de Estados Unidos, eso era lo que ellos temían. Por eso fue la división de poderes. Ellos dijeron, o sea, si cada vez que se le da poder, mucho poder a una sola persona o a un solo grupo, entonces ese grupo tiende a subyugar o a oprimir a los otros grupos. Pero eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué pasa? Entonces los supremacistas dicen que no. Ellos dicen que no es la historia, nada de eso de filosofía. Es que nosotros somos biológicamente superiores a otras razas. Entonces, muchas veces para apoyar un punto, yo lo que hago es subyugar a otro para yo probar mi punto de que el otro es inferior. ¿Verdad? Quitarle las condiciones al otro para que el otro, para decir el otro no tiene capacidad de superación, lo hago, o también voy a la provocación, que incluso es ilegal en los Estados Unidos. La provocación es ilegal. Yo voy a la provocación y cuando la persona se revela, dice, o sea, de tanta provocación, cuando la persona se expresa, entonces yo digo, tú ves, que tiene problemas. Mira cómo actúa con violencia, pero yo lo provoqué. Tanto el que tal vez el que reacciona muy rápido, todavía no tiene justificación, pero tanto que el que provoca como el que cae en la tentación, los dos son culpables. ¿Verdad? Los dos son incluso, pero hay algo interesante también, que casi siempre la libertad viene por la raza blanca, por alguien que es blanco, como el caso de Abraham Lincoln, que fue blanco. Susan B. Anthony fue blanca. Cada vez que viene un libertador es porque es la raza blanca. ¿Por qué?
Casi siempre. O sea, porque muchas veces tanto el poder que tiene el que está arriba, que el que está abajo no puede hacer nada. A menos que venga una persona, un libertador o alguien o el Señor toque a alguien, pero el que está abajo no puede hacer nada. Tenemos el mismo caso de Martín Lutero, la Reforma Protestante, o el caso de Constantino, o de gente que han dicho, espérate, no, vamos a cambiar la situación, pero eso es siempre bien, casi siempre. Hay otro caso, hay sus excepciones como Martin Luther King, ¿verdad? Mahatma Gandhi, esos casos. O sea, porque es muy raro, dentro de la naturaleza humana compartir el poder. Nadie quiere compartir poder. Eso es muy raro. Que una persona quiera compartir el poder, decir, o sea, yo quiero compartir algo de poder contigo. Eso es o sea, dentro de la naturaleza humana es muy raro. So, esta es la razón. Muchas veces, como dije, pues estas son las causas. Y es algo o sea, es un caso que hay que estudiarlo. El porqué de pasar esta cosa. Y muchas veces las personas se sienten mal o nos sentimos mal con nosotros mismos. Bueno, voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Cuando yo estaba en el Community College, yo estudiaba con muchachos más jóvenes que yo y ellos sacaban mejores notas que yo. Pero, ¿qué sucede? Que yo tenía que trabajar. Yo tenía que trabajar y había veces que tenía que tener 2 trabajos. Entonces, ellos no trabajaban. ¿Entiendes? Lo de ellos era todo lo o sea, durar el día. Había muchachos que duraban el día en el Community College, se juntaban en grupos porque no trabajaban y se ponían todito a resolver un problema o una tarea que el profesor le había puesto. Yo no tenía ese privilegio. Yo tenía que del Community College irme a trabajar. Muchas veces nosotros somos muy duros con nosotros y muchas veces nosotros pensamos que porque yo no me supero o lo que sea, o muchas veces estamos escuchando a la persona incorrecta. Muchas veces tú estás escuchando a un supremacista, una persona que te dice, mira, de ahí tú no vas a pasar. Lo mismo que yo he dicho con la crítica destructiva. Una persona que te dice mira, eso no es para ti, tú no puedes, o no tuvimos el profesor correcto que nos supo explicar correctamente, o tenemos eso dentro de nuestra mente de que yo no puedo porque yo soy de X grupo, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que romper con eso. Y no solamente los blancos supremacistas están haciendo eso. Yo he visto hispanos haciendo eso. Y gente de raza negra que están haciendo eso también. Están oprimiendo a otro para decir que el otro no se supera porque biológicamente no es superior, no es igual que la otra persona. Y eso es un caso que hay que estudiarlo. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.